gusto nuevamente el verlos por acá en esta oportunidad y le damos a toda la gente también que nos está acompañando a través de las redes sociales. Hay mucha gente y el impacto que tienen las redes sociales a veces no lo dimensionamos, porque lo que se hace a través de las redes sociales, eso queda ahí, en la red social, ahí queda en internet. Y en algún momento muchas personas también se encuentran con esta reflexión que se desarrolló hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y siempre va a generar el mismo impacto, porque Dios siempre va a hablar a la persona y va a transmitir lo que Él quiso hacer a través del mensaje, de este mensaje que estamos en esta oportunidad desarrollando. Hoy vamos a estar hablando acerca del arte de la resiliencia. Hoy vamos a hablar acerca del concepto, del tema de la resiliencia. Tal vez alguno dice, Hugo, no he escuchado qué es el tema de la resiliencia. Hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a explicar qué es la resiliencia, pero en esta oportunidad vamos a iniciar pidiéndole a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Ahora que estamos este himno tan hermoso de Tienes que orar, entendemos que todos tenemos una necesidad, ¿cierto? Todos tenemos una necesidad particular, y yo quiero decirle que Dios quiere trabajar en su necesidad, está trabajando en su necesidad. Muchas veces no lo vemos, muchas veces no lo sentimos, pero eso no significa de que no lo esté haciendo, Él lo está haciendo. A veces pensamos que las cosas están fuera de nuestro alcance, de nuestro control, y es cierto, hay muchas cosas en nuestra vida que pasa eso, ¿no? Que no lo tenemos bajo control, pero Dios sí lo tiene. Dios siempre tiene el control absoluto de nuestras vidas. Así que vamos a iniciar en esta oportunidad con una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que tome el control en este momento, tal vez de nuestros pensamientos, tal vez de nuestros sentimientos, tal vez de todo lo que nos esté robando en este momento la paz, porque hay muchas cosas que nos puede estar quitando la paz. Habíamos hablado ayer acerca de la enfermedad, de los problemas de familia, de los problemas migratorios. Hay una gran cantidad de situaciones que hoy nos están llenando de mucha ansiedad. Y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que en este momento nos ayude a poder recibir, a poder disfrutar lo que Él tiene a través de su palabra y que podamos disponer nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Le parece si oramos en esta oportunidad? Amén. A los que están en casa también les invitamos para que puedan con nosotros unirse en esta oración. Amado Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer nuevamente, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, nos sentimos tan confiados, tan seguros, porque sabemos, Señor, que tú estás obrando con nosotros. Ayer nos enseñaste, Señor, que tú le diste la victoria al pueblo que marchó con la seguridad de que tú estabas con ellos, Señor. Hoy queremos pedirte la misma convicción de que tenemos un Dios amoroso, poderoso, que se ocupa de nuestras necesidades. Señor, tú nos conoces. Tú conoces muchas veces que queremos vivir de la apariencia. Tú conoces, Señor, muchas veces que queremos presentar quizás una cara de lo que no somos, de nuestra condición. Tú lo conoces todo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que comiences a trabajar en nuestros corazones. Pon en ellos, Señor, el deseo de hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, a escuchar, a estar atento a tu voz, Señor, y a poner en práctica lo que escuchamos en esta hora, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Posiblemente, tal vez en algún momento usted ha escuchado o ha visto, tal vez en algún momento, tal vez alguna revista, alguna película, o ha escuchado tal vez algún documental del famoso Titanic. Hay unos datos interesantes que me encontré con respecto al tema del Titanic que me pusieron a reflexionar. Aproximadamente en el año 1912, que fue cuando el famoso Titanic zarpó era un famoso transatlántico británico, Southampton, que venía hacia la ciudad de Nueva York, un paseo que parecía que iba a marcar la historia, por supuesto que marcó la historia, pero ese transatlántico era para ese momento el barco más grande que se había construido, ¿no? Era para aquel tiempo, ¿verdad? Era algo enorme, ¿no? Incluso la gente se llenaba de asombro.
Silvia, que era una de las que estaban ahí, las que iban a participar de este viaje, llegó en algún momento, dice la historia, ¿verdad? Unos días antes, el 10 de abril, llegó donde estaban cargando todas las valijas y estaban ahí poniendo las valijas en el barco, y ella se acercó donde uno de los muchachos que estaba allí poniendo las valijas, y ella le dijo: mire, he escuchado que este barco es imposible que se hunda. Y ahí sobre aquella frase famosa que dijo aquel hombre, decía: bueno, este barco ni Dios mismo lo puede hundir. El 14 de abril del año 1912, ese transatlántico comenzó a tener un problema. A partir de esa noche, aquel barco tuvo un impacto con un glaciar que estaba allí y comenzó a hundirse. El 14 de abril, el 15, prácticamente eso fue en la noche. El 15 de abril, que ya era ya la madrugada, prácticamente el barco Titanic se había hundido. Imagínense ustedes, aquel barco enorme había colisionado y se estaba hundiendo. Lamentablemente, más de 1.500 personas que iban en ese transatlántico perdieron la vida. Más de 2.200 personas eran las que iban en este barco. 1.500, ¿se imaginan ustedes la cantidad de personas que murieron? Dicen algunos historiadores que el capitán en algún momento tuvo la oportunidad, el capitán Edward Smith, tuvo la oportunidad, dicen que en 6 oportunidades algunos barcos le dieron la advertencia que tenía que regresar, pero él continuó el viaje. Y algunos historiadores dicen eso, que fueron 6 oportunidades. Les avisaron, les comunicaron que había peligro, pero desecharon la advertencia. Y muchas veces eso es lo que le pasa al pueblo de Dios. Dios nos advierte, Dios nos está constantemente enseñando el camino. Dios nos está enseñando que muchas veces nuestras conductas nos llevan a un destino incorrecto. Dios nos está mostrando que muchas veces nuestra actitud no es la correcta. Dios nos está mostrando, nos está hablando muchas veces a nuestras familias que muchos de los comportamientos que están en nuestras familias nos están llevando a un camino de muerte. Y es la advertencia que hoy Dios le da a su pueblo. Hoy Dios le dice a su pueblo: deténgase, dé vuelta, porque muchas veces el camino que creemos que es el camino correcto es el camino que nos lleva a la muerte. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de qué se necesita en la vida para poder enfrentar las adversidades. ¿Cómo podemos hacer nosotros para superar en ese concepto de la resiliencia, que es la capacidad que ha desarrollado el ser humano para enfrentar una situación adversa y salir libre de la adversidad? No significa que la resiliencia uno no va a sufrir, significa que en el sufrimiento también va a haber crecimiento. Y en la vida del ser humano, en cualquier área de la vida del ser humano, en la familia, en la economía, en las relaciones de pareja, en la crianza, siempre en algún momento va a haber tal vez un proceso, un tiempo de sufrimiento que nos va a permitir también crecer. Y ese es el concepto de la resiliencia. Pero ¿cómo el ser humano va a aprender a ser resiliente ante la adversidad? Bueno, la palabra del Señor en Jeremías, el capítulo 29, que fue el texto bíblico que leímos ahora, yo quiero invitarle para que usted busque conmigo Jeremías. Jeremías, el capítulo 29, versículo 11 en adelante, nos comienza a instruir, a enseñar de cómo el ser humano puede desarrollar esa resiliencia, esa capacidad que Dios nos da, que Dios nos dota, porque es Dios el que nos da a través de su Santo Espíritu, para enfrentar las adversidades de la vida. Dice la palabra del Señor, Jeremías, el capítulo 29, versículo 11 en adelante, dice el texto bíblico: porque yo, ¿quién dice? El Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, dice la palabra del Señor, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo
vuestro corazón. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. Nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón. Y es que cuando el ser humano reconoce su necesidad es cuando comienza a buscar ayuda, ¿no es así? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pero además de eso, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Cuándo nosotros buscamos algo? Cuando se nos ha perdido. Cuando se dice, ¿qué hice la llave del carro? Uy, no sé qué hice la llave del carro, ¿verdad? Y usted comienza a buscar la llave del carro y resulta que las tenía en la mano. ¿No le ha pasado en algún momento, verdad? Que usted está hablando por teléfono, en el teléfono celular, y usted está hablando, ¿qué hice el teléfono? Y usted está hablando con el teléfono en la mano. Bueno, eso ya nos pasa a todos los que hemos pasado ya a los 50, ¿verdad? Nos ha pasado y nos pasa muy, muy a menudo. Se nos olvida, llegamos nosotros, pensamos en algo ahí en el comedor, que se nos olvidó en la cocina. Uy, voy a ir a buscar algo en la cocina. Cuando llegamos a la cocina decimos, ¿qué era lo que venía a buscar? Y a uno se le olvida, ¿verdad? Bueno, uno busca lo que se ha perdido, ¿cierto? Muchas veces en su casa posiblemente usted ha buscado algo y lo busca de todo corazón hasta encontrarlo. Porque esa es la meta, encontrarlo. Usted no dice, no importa que se pierda el teléfono, no importa que se pierdan las llaves de la casa, no, usted lo busca. Y la Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis porque lo hacéis de todo vuestro corazón. Vea qué interesante, porque esa es la necesidad del ser humano, buscar a Dios de todo corazón. Y vea qué interesante, ahora sí se va a poner más interesante la conversación, porque cuando hablamos acerca del corazón, ¿qué involucra el corazón? ¿Qué es lo que involucra el corazón del ser humano? ¿Recuerdan ustedes allá el Shema? El capítulo 6 del libro de Deuteronomio, la Shema o el Shema es una de las oraciones principales de los judíos. Es aquella oración que encontramos en el libro de Deuteronomio donde dice, oye Israel. ¿Recuerdan ustedes? Oye Israel, aquel indicativo, oye, es un verbo. Oye Israel, que indica no solamente escuchar. Oye Israel significa también escuchen atentamente, pongan por práctica lo que les voy a decir, es muy importante. Cuando Dios reunió al pueblo de Israel allá en Deuteronomio capítulo 6 y les está hablando a través de Moisés, le dice, escuchen, pongan atención, lo que les voy a decir es muy importante. Escuchen, y no solamente escuchen lo que les voy a decir, no solamente es muy importante, lo tienen que poner en práctica. Y el capítulo 6 de Deuteronomio comienza con esa expresión, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Lo primero que Dios quería hacer con el pueblo de Israel era que entendieran que solamente había un Dios. Aquel pueblo posiblemente iba a estar amenazado, ¿no?, por la cultura de las otras naciones que eran politeístas, que tenían otros dioses, adoraban una gran cantidad de dioses. Y ahora el Dios de Israel le estaba hablando a su pueblo, le estaba haciendo entender que solamente había un solo Dios. Y es el Dios que usted y yo servimos. Es el Dios que se ocupa de nuestras necesidades. Es el Dios que nos ama profundamente. Dios nos ama profundamente y desea que el ser humano le busque, porque Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros, dice el texto bíblico. Yo tengo pensamientos de bien para ti, es lo que dice la palabra del Señor. ¿No nos emociona eso? ¿No nos llena de alegría? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros como su especial tesoro? Más dice la palabra de Dios que somos como la niña de sus ojos. Somos especial para Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y tenemos un Dios que tenemos que servirle, que tenemos que amarle, que tenemos que honrarle. Ese es nuestro Dios. Y el texto dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo su corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lo que la palabra del Señor dice aquí nuevamente, vuelve a decir, habla del concepto del corazón. Me buscaréis porque me encontraréis porque me estás buscando de todo corazón. ¿Lo recuerdan? Lo leímos ahorita, Jeremías 29.
Y ahora nuevamente nos está hablando ahí en Deuteronomio que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. Es que amar precisamente involucra eso. Y cuando ese texto bíblico habla acerca de amar a Dios, involucra eso. Involucra inclinación, respeto. Involucra que tenemos que reconocer nuestra necesidad y la autoridad que tiene Dios en nuestra vida. Amar con el corazón es eso, con la mente. Cuando en la Biblia se menciona el corazón, habla de la mente, de la capacidad que tiene el ser humano de razonar. Y somos dotados del raciocinio. Dios nos da la capacidad de poder evaluar, de poder comprender, de poder entender. ¿No es eso maravilloso como Dios nos dota de esa capacidad? ¿Sabían ustedes que nosotros en nuestro cerebro tenemos más de 100,000 millones de neuronas? Qué impresionante la cantidad de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Más de 86,000 conexiones con la sinapsis que se dan en nuestro cerebro. Es impresionante la capacidad que tiene el cerebro para poder desarrollar, para poder pensar, para poder racionar. Es impresionante lo que Dios nos ha dado. Y con esto también podemos adorar a nuestro Dios con el intelecto, entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es maravilloso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando habla acerca de las fuerzas, habla con todo lo que el ser humano ha ido acumulando a través de la vida, con todos sus recursos. Es lo que Dios hace. Dios dota al ser humano, nos ha provisto y Dios quiere que lo adoremos con todo. Es ahí cuando el ser humano comienza a construir una relación de dependencia de Dios. Cuando el ser humano comienza a entender qué es lo que Dios ha hecho en su vida, es ahí donde le comienza a dar ahora sí un sentido y un propósito a su vida cristiana. Es en ese momento. Y ahora sí es cuando el ser humano comienza a entender de parte de quién está. ¿Quién es el Dios que lo representa? Cuando el ser humano comprende realmente quién es Dios. Porque no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Tenemos un Dios cercano que se ocupa de nuestras necesidades. Y en la Biblia podríamos encontrar una gran cantidad de historias de personas que tuvieron que sufrir una adversidad. Pero en medio de la adversidad recibieron de Dios la bendición de lo que estaban buscando. Encontramos en la palabra del Señor una historia. Yo quiero invitarle para que usted busque conmigo en Marcos el capítulo 5. Ahí vamos a encontrar la historia de una persona que tenía una gran necesidad. Y en esa necesidad aquella persona había escuchado, oyó atentamente, como decía el texto, acerca de un Salvador, acerca de un hombre que lo cambiaba todo, acerca de un hombre que hacía milagros, acerca de un hombre que trastornaba la vida de todas las personas con las que se encontraban. Aquella mujer había escuchado de Jesús. El texto bíblico dice, Marcos, el capítulo 5, dice el texto bíblico, capítulo 5, versículo 24. ¿Recuerdan ustedes más o menos ahí el contexto? Porque dicen que Jesús venía con una gran multitud que le seguía. Y aquí Jesús tuvo un encuentro primero con una persona, con un hombre que tenía un liderazgo llamado Jairo. Hoy no vamos a hablar acerca de la vida de Jairo y la necesidad de Jairo. Porque Jairo también buscó a Jesús porque tenía una gran necesidad. Pero no vamos a hablar de Jairo. Aquí nos encontramos aquella famosa historia sándwich, ¿no? Una historia que es la que vamos a estar revisando hoy, de una mujer que tenía una gran necesidad. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí tenemos una gran necesidad. Tal vez una necesidad, tal vez no tan grande como la de esta mujer. O tal vez usted me diga, Hugo, no, mi necesidad es aún más que la de esta mujer. Bueno, esta mujer tenía una gran necesidad. El capítulo 5 nos habla acerca de esta mujer. Capítulo 5, versículo 24 en adelante. Nos cuenta la historia de esta mujer. Dice la palabra del Señor. Y Jesús fue con él. ¿Con quién? Con Jairo, ¿verdad? Estamos hablando de Jairo. Y Jesús fue con él. Y mucha gente le seguía
y le apretaba. Noten ustedes el contexto de lo que estaba ocurriendo aquí. Había mucha gente que venía a seguir a Jesús. Había mucha gente que se deleitaba escuchando a Jesús. Había mucha gente que ya cuando lo escuchaban, viene Jesús, la gente lo seguía, una gran multitud. Muchos porque querían escucharlo, muchos porque querían señalarlo, pero esa gran multitud lo estaba siguiendo. Y aquí el texto bíblico dice que la multitud lo estaba apretando. ¿Se imaginan ustedes? Cuando nos imaginamos, no, que lo está apretando, significamos que casi no tenía espacio ni siquiera para poder caminar, ¿cierto? ¿Lo han visto ustedes tal vez, no sé, tal vez en la televisión, cuando llega una persona que es influyente, una persona conocida, una persona reconocida, que mucha gente la sigue, ¿verdad? Y la están apretando y están los paparazzi ahí tomando fotos y está la gente haciendo videos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere perderse detalle de lo que está haciendo. Y con Jesús estaba ocurriendo lo mismo. Y dice el texto, y una mujer que padecía un flujo de sangre por ya 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y no había mejorado, antes le iba peor. Noten ustedes el contexto de lo que nos está hablando. Aquí aparece una mujer que tenía una enfermedad. Esta mujer, dice la Biblia, que tenía una enfermedad de 12 años. ¿Se imaginan ustedes lo que es estar padeciendo una enfermedad por tanto tiempo? El dolor que puede producir una enfermedad en el cuerpo de una persona, el desgaste físico que esto puede producir, el desgaste emocional. Hable usted con una persona que posiblemente está en un proceso de recuperación de cáncer, donde tiene que estar constantemente yendo a terapias, ¿no? Para poder intentar recuperarse, donde tiene que estar allí visitando el hospital constantemente. Es triste y desgastante, ¿no? Aquella mujer tenía 12 años. La Biblia dice que esta mujer tenía ciertos recursos, pero los recursos que tenía ya los había gastado. Había visitado a todos los médicos. Yo me imagino a aquella mujer visitando a cada uno de los médicos de aquel lugar, ¿no? Visitándolos y los médicos atendiéndolo, y por acá el quiropráctico, y por acá la otra persona intentando ayudarle, medicina natural, y los doctores y la gente intentando, y no podía. Dice la Biblia que antes le iba peor. No encontraba solución. Yo no sé si usted se ha sentido así en algún momento en su vida, que usted lo intenta, usted trata de salir, usted trata de avanzar y pareciera como que todo está en contra, ¿verdad? Y usted dice, ay, Dios mío, no sé qué es lo que está pasando en mi vida. Me levanto de esa situación y aparece otra situación por resolver. Supero esa situación y viene otra aún mayor. Y en esa necesidad, aquella mujer ya se sentía desesperada. ¿Qué podía hacer? Ya no podía hacer nada. Ya los médicos del lugar ya posiblemente le habían dado un diagnóstico, no se podía hacer nada. Su enfermedad no podía ser curada. Y no solamente eso, aquella mujer, al tener aquel flujo de sangre, la Biblia dice en Levítico que esa mujer era una mujer inmunda, impura. No podía tener contacto con los demás porque era una mujer impura. Y para muchas personas, el hecho de tener una enfermedad, significaba un castigo de Dios, significaba un pecado, significaba que tal vez la persona no había hecho algo correctamente y era señalada. Así que aquella mujer no solamente estaba sufriendo el peso de la enfermedad, sino también el desprecio social. La gente le daba la espalda, la gente la señalaba y le decía, ahí viene la inmunda, ahí viene la impura, esa mujer que viene ahí está enferma, tiene un flujo de sangre, esta mujer no puede relacionarse con los demás, y era apartada. Pero aquella mujer, dice el texto bíblico, oyó acerca de Jesús. Oyó acerca de Jesús. Y cuando aquella mujer oyó acerca de Jesús, ahora sí, toma una determinación. En medio de la adversidad, en medio de la situación, ella se llenó de valor.
tomó valor, se armó de valor y se acercó donde estaba el maestro. A pesar de que la ley decía, la ley de Moisés decía, que si una mujer impura, incluso como ella, podía tocar o tocaba a un varón, podía incluso hasta morir. Aquella mujer, miren ustedes, podía sufrir el peso de la ley por la condición que tenía, pero a aquella mujer no le importó acercarse. Aquel que había escuchado que tenía misericordia a los enfermos, aquel que tenía misericordia de la gente que tenía necesidad, y se acercó donde estaba el maestro. Y en medio de la multitud, usted lee el texto bíblico, en medio de la multitud, ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo yo me pudiese acercar un poco donde está el maestro en medio de esta multitud, si tan solo yo pudiera llegar allí y tocarlo, estoy seguro que el maestro va a hacer algo en mi vida, algo va a pasar. Y aquella mujer lo intentó, y aquella mujer se animó, y aquella mujer dijo: esta es mi oportunidad de acercarme. Y dice el texto bíblico que cuando llegó y lo tocó, inmediatamente Jesús se volvió. ¿Se imaginan ustedes en aquella multitud? Y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos comienzan a decirle: pero maestro, hay tanta gente aquí. Y usted pregunta: ¿quién me ha tocado? Hay tantas personas aquí, Señor, pero no es que alguien me tocó. Poder y virtud salieron de mí. Alguien me ha tocado. Y aquella mujer, que ella sabía que ella había sido la que había tocado al maestro, se postró donde estaba el maestro y le dice: maestro, yo fui el que te tocó. Y Jesús se le quedó mirando con ojos de amor. ¿Se imaginan ustedes qué escena más maravillosa? Aquella mujer ahí postrada, posiblemente con temor a lo que podía ocurrir, al señalamiento, al ser juzgada. A ella no le importó. Los ojos de amor se postraron sobre aquella mujer y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Noten ustedes lo que le dijo: tu fe te ha salvado. No solamente recibió sanidad física, recibió salvación. Porque Dios quiere hacer una obra completa en nuestras vidas. En medio de la adversidad de la vida, en medio de las situaciones que nos amenazan constantemente, Dios no solamente quiere sacarnos de esa situación, Dios quiere restaurar completamente nuestras vidas. Y le estoy hablando tal vez a una persona que está luchando con una enfermedad. Puede ser una enfermedad física, pero también puede ser una enfermedad espiritual. Alguien que diga: Señor, yo he intentado, he buscado la forma de cómo salir de esto y no he podido. Estoy siendo atrapado, soy esclavo de la pornografía, del adulterio, de la actividad sexual en el noviazgo, de las adicciones, de tantas situaciones en las que la gente se siente atrapada y amenazada. Y hoy Dios quiere darnos libertad. Hoy no solamente quiere sanarnos físicamente, quiere salvarnos, quiere darnos sanidad espiritual. Es lo que Dios busca. Es la oportunidad que tenemos hoy de poder encontrarnos y tener esa paz que solo Dios nos puede dar. Hicieron un experimento en el año 1920, la Universidad de Harvard, un estudio sobre la resistencia, podríamos decirlo sobre la resiliencia. Y tomaron un grupo de unos cuantos ratones y los iban a poner en un estanque de agua. Ahí los investigadores iban a tomar algunos ratones y los iban a poner en ese estanque así de agua, ¿no? Para que ellos pudieran nadar. Y los agarraron, los pusieron. Y en el promedio, aproximadamente, los ratoncitos duraban 15 minutos intentando nadar. ¿En promedio cuánto? 15 minutos. Y cuando ya parecían que los ratoncitos se iban a hundir, se cansaban, el que estaba haciendo el experimento los tomaba, los ponía, los secaba y los ponía a descansar. A todos los hizo lo mismo. Los pusieron una segunda vez. Aproximadamente, ¿cuánto creen ustedes que duraron en ese segundo intento los ratoncitos nadando? Tomaron los ratoncitos, los volvieron a poner ahí en el agua. ¿Cuánto creen ustedes que duraron los ratoncitos? A ver, ¿de aquel lado cuánto? ¿10 qué? ¿10 minutos? ¿Por ese lado? ¿Media hora? 30 minutos.
¿5 minutos? 5 minutos. ¿Nadie más? ¿Alguien con más fe? Media hora, lo más que hemos tenido. ¿Sabe cuánto? 1 hora. ¿Sabe cuánto duraron esos ratoncitos? Eso fue un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard. Fue algo real en el año 1920. ¿Saben cuánto duraron? 60 horas. 60 horas. Y los investigadores consideraron eso como que el ratoncito sabían que alguien los iba a sacar de ahí, que alguien los iba a salvar. Vean ustedes qué interesante estudio. ¿No deberíamos nosotros tal vez ser esos ratoncitos y entender que también Dios en esa adversidad de nuestras vidas también tendrá el control y nos sacará aún del pozo más oscuro en el que nos encontremos en nuestras vidas? ¿No será ese Dios maravilloso el que nos puede sacar y puede restaurar nuestras vidas? Pero en el proceso tenemos que aprender a nadar. Puede ser cansado, puede haber mucha dificultad, puede haber mucha adversidad, pero eso es lo que nos va a permitir a nosotros en algún momento fortalecer nuestras vidas, nuestros carácter, que por cierto, temperamento y carácter no es lo mismo, ¿verdad? Cuando decimos al niño, es que este niño tiene un carácter muy fuerte, estamos hablando de temperamento usualmente. ¿Pero qué es el carácter? Se dice que el carácter es lo que nosotros nos llevamos al cielo, ¿cierto? ¿Qué es el carácter? ¿Qué sería el carácter? Saben que el carácter es un conjunto de características propias de cada individuo que lo hacen diferente en su forma de ser y en su forma de obrar. Nuestro carácter es nuestra huella. El carácter lo construimos todos los días. Todos los días construimos nuestro carácter, que es una suma de muchas cosas, de nuestros pensamientos, de nuestras ideologías, de nuestra personalidad, de todo lo que hemos ido construyendo en nuestra vida desde pequeños. Eso es nuestro carácter, eso es lo que nos llevaremos al cielo. Y en adversidad también fortalecemos nuestro carácter. Pero con una seguridad, con la seguridad de que Dios en un momento de adversidad también estará ahí. Es lo que Dios hace. Y Dios tocó la vida de aquella mujer. 12 años de enfermedad, 12 años de estar padeciendo. Dios transformó la vida de aquella mujer y Dios hoy quiere transformar también nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que nosotros esperamos. Ese es el Dios en el que nosotros también confiamos. Así que en esta noche queremos orar y vamos a orar. Vamos a orar para que tengamos la seguridad, la confianza de que en medio de la adversidad Dios va a fortalecer nuestras vidas. Dios va a hacer que nosotros seamos personas resilientes, que aprendamos a ser valientes, decididos. Ahí, a pesar de que el adversario se vea muy gigante, muy grande, no fue lo mismo que hizo David. Aquel hombre, aquel paladín, aquel hombre que estaba allí, que salía todas las tardes, todas las mañanas a retar al pueblo de Dios. Un joven, un pastor, tomó el desafío y dijo: yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. No porque confiaba en él, sino porque confiaba en Dios. Eso es lo que tenemos que entender. No es por lo que usted es, no es por su capacidad, no es por las cosas que usted hace, no, es por lo que Dios hace en nuestras vidas. Es por lo que Dios representa. Es por lo que Dios ha hecho en el pasado y lo volverá a hacer. Es por eso que tenemos nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Él. Así que vamos a orar en esta hora, pidiéndole a ese Padre maravilloso, a ese Dios amoroso, que haga una obra completa en nuestras vidas. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Y vamos a terminar en esta hora, esta reunión, con la certeza, con la seguridad de que podemos depositar nuestras cargas, de que podemos depositar nuestras necesidades, de que podemos depositar nuestras fragilidades. Somos seres frágiles, somos seres tan frágiles, pero a veces somos seres orgullosos. Hace unos días atrás veía una publicación en una red social de una amiga allá en Costa Rica, donde ella ponía
en una cuenta de una red social la foto de ella con su hija, y la hija estaba luchando con una enfermedad, y ella ponía ahí en la red social sobre la hija, decía: mi amor, eres una guerrera valiente y vamos a salir de esto. Y a mí me entristeció mucho porque 2 días después publicó también la noticia de que la hija lamentablemente había fallecido. Y eso me llenó a mí mucho de dolor porque uno es empático, ¿no? Y yo, hablando con mi esposa, yo le decía a uno que es papá también, y uno tiene esa empatía, y no me gustaría estar en los zapatos de esta persona y estar sufriendo lo que esta persona está sufriendo. Pero uno tiene que entender que en la vida uno es tan frágil, y que uno depende tanto de Dios. Dependemos de Dios, dependemos de Él, pero también eso nos llena de seguridad, de tranquilidad, de que Él nunca ha perdido una batalla. Dios nunca ha perdido. Él está a nuestro favor y seremos victoriosos en Él. Así que en esta hora vamos a orar con esa seguridad, con la seguridad y con la tranquilidad que Dios estará orando a nuestro favor. ¿Usted lo cree? Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer nuevamente, Señor, porque en ti está la fortaleza, Señor. No está en nuestras capacidades, no está, Señor, en nuestras habilidades, no está, Señor, en nuestra inteligencia, Señor. Todo proviene de ti, Señor. Te queremos agradecer, Señor, porque aún en medio de la adversidad, aún cuando no lo comprendemos, aún cuando no lo entendemos, Señor, aún, Señor, cuando es demasiado abrumador lo que nos está ocurriendo, Señor, tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros. Dios, que en medio de la adversidad podamos sentir, Señor, que también tú nos darás la victoria. Danos la confianza, danos la seguridad, Señor, que al salir de este lugar, Señor, podamos sentir, Señor, que somos más que vencedores en ti, oh Dios. Ayúdanos a ser resilientes, Señor. Fortalece nuestras vidas. Llénanos, Señor, del poder de tu Santo Espíritu, Señor, y permite que podamos luchar de manera correcta, Señor. Confiados, Señor, de que tú estarás con nosotros. Señor, oro por tu pueblo, oro por esta iglesia, oro por cada una de las personas que está aquí en este lugar, Señor. Tú nos conoces, Señor. Hoy venimos, Señor, como aquella mujer, acercándonos, Señor, para tocarte, para tocar al menos el borde de tu manto, Señor, y encontrar un milagro, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, de verdad, a esperar confiadamente y a entender, Señor, que tú, Señor, siempre has tenido el control. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas, y gracias porque seguirás obrando de manera maravillosa en nuestras vidas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.